de lo que es la tuberculosis, ¿ya? Como bien saben ustedes, esta es una enfermedad, pues, eh, infecciosa, social, ¿no? Que realmente requiere, pues, el trabajo en conjunto y coordinado de todos los sectores, incluso de todas las instituciones, ¿no? Como vamos a ir viendo, ¿ya? Y esta es la evolución, pues, de la tuberculosis en el Perú desde 1990 hasta el 2022, ¿ya? Como ven, miren cómo hemos ido evolucionando, ¿ya? Fíjense, ¿no? Esta era la tasa de morbilidad, la tasa que ha ido disminuyendo y ahorita estamos con 99, ¿ya? Y este es el número de casos, ¡ay! De casos, ¿ya? De igual manera, la tasa de morbilidad, ¿ya? Entonces acá, como ven, quizás acá estos puntos amarillos, cuadritos, ahí son las pruebas de sensibilidad que se ha venido realizando en algún momento, ahora último, porque años antes no se hacía pruebas de sensibilidad acá, ¿ya? Y ahí tenemos pues todas las pruebas de sensibilidad, por ejemplo, la MIGIC, ¿ya? La APP, tenemos las GRIES, MUDS, Genotype, Bacter, ¿ya? Entonces, todo esto nos ha permitido mejorar los tratamientos de los pacientes también. Pero no solamente es mejorar el tratamiento, sino también el manejo en conjunto del paciente. Vamos a ver la parte social también, ¿ya? La parte económica. Y este es el fortalecimiento de los establecimientos, pues la estratificación por riesgo de transmisión TBC pulmonar frotis positivo por regiones de salud, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, ¿ya? Ya las direcciones regionales, ¿ya? Acá todas las áreas verdes que vemos, todas las áreas verdes son las que tienen bajo riesgo, ¿ya? La de mediano riesgo son las que se llama de color amarillo, ¿ya? Los de alto riesgo, acá es como por ejemplo Lima, Ica y Tacna, ¿ya? Alto riesgo. Ya pues de muy alto riesgo, pues acá tenemos, miren, lo que es Loreto, ¿ya? Madre de Dios, Ucayali, ¿ya? De igual manera, acá también vamos a ver en cuanto a las direcciones regionales también. Miren, Lima es de muy alto riesgo, ¿ya? Y esto es lo que se ha producido, pues lo que tenemos ahorita hasta el 2000, en el año 2022, porque todavía estamos en el año 2000, en el 2023, que todavía no se hace una evaluación. La evaluación de este año 2023 se hará todavía en el primer trimestre del 2024. ¿Ya? Y acá, como vemos, acá tenemos la población en riesgo a nivel nacional es de 33.245.895 habitantes. La densidad poblacional actual, ¿no? Sacado por la estrategia sanitaria, es, miren, 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Son 29 regiones administrativas, ¿ya? Y la cantidad de casos de tuberculosis del año 2022, ¿ya? Como ven, son 29.541 casos, ¿ya? Ahora, casos nuevos, estamos hablando de casos nuevos, o sea, de la incidencia, 28.339 casos. Casos nuevos de tuberculosis pulmonar, frotis positivo, acá vamos a ver, el frotis positivo son aquellos que le llamamos los BK positivos, 16.642 pacientes. Ahora, casos de MDR, 1.211, ¿no? Son aquellos pacientes, pues, que son resistentes a alguno de los medicamentos, ¿ya?
que sirven para el tratamiento de la tuberculosis. Y casos de tuberculosis MDR también, ¿ya? Resistentes, ¿ya? Multidogo resistentes, 1.787 casos. Y casos XDR, ya son prácticamente a dos núcleos básicos resistentes por prueba de sensibilidad, son 46 casos. De 2022 estamos hablando. Lima y Callao, como ven, Lima y Callao representan, miren, el 56,2%, o sea, 16.615 pacientes del total nacional de casos. ¿Ya? 78% son los MDR, 245. Y acá por eso decía que Lima es ahorita una ciudad donde realmente tenemos, por la densidad poblacional, ¿ya? Y 78,3%, 36 casos XDR. ¿Ya? Los otros casos vamos a tenerlos en Ica, vamos a tenerlos en Lambayeque, ¿ya? Entonces, como ven, miren el riesgo de tuberculosis en regiones, IDIRIS 2022. ¿Cuáles son las regiones que están en mayor riesgo? Y ahí tenemos, miren, muy alto riesgo. ¿Quién está? Ucayali, Lima Este. Estamos hablando de regiones, ¿ah? Callao, Ica, Lima Región, Loreto y Lima Centro. Es muy alto riesgo. Ya acá, por eso les decía, mire, muy alto riesgo está todo lo que es rojo. ¿Ya? Alto riesgo, Tacna, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Huancavelica, La Libertad y Tumbes. Riesgo moderado tenemos Lima Norte, Lima Sur, Huánuco, Cajamarca, Amazonas, Lambayeque y Moquegua. Riesgo moderado. Todo lo que está en amarillo. Y riesgo leve, lo verde, Piura, Junín, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Puno, Apurímac y Ancash. Como ven, miren la estratificación que se hace pues por esto de la tuberculosis, ¿no? Y como están viendo, el problema es las regiones que tienen mayor, que están en muy alto riesgo y alto riesgo, ¿ya? Y esta es la tasa de morbilidad e incidencia, o sea, estamos hablando e incidencia de tuberculosis del Perú de 1990 hasta el 2022. ¿Ya? Ahí la morbilidad en azul, ahí tenemos, miren, cómo ha ido disminuyendo la morbilidad. ¿Ya? Pero en este año, en estos años 2022 y 2021, quizás es un poco engañoso esto. ¿Ya? Porque ustedes han visto son 26.000 casos, 29.000 casos, pero antes de la pandemia, por ejemplo, se veía 34.000 casos, 33.000, 34.000. Entonces nosotros nos preguntaremos dónde están esos otros casos, ¿no es cierto? Ya ha crecido la población, hay mayor riesgo, ¿no? Entonces hay que ver eso. De igual manera, en cuanto al inicio de la tuberculosis, por ejemplo, cuando se inicia, miren cómo también ha bajado, ¿ya? El inicio de la tuberculosis protis positivo, de igual manera, ¿ya? Bueno, esto ya creo que lo hemos visto también, ¿ya? Y este es, como les decía, la tuberculosis resistente, ¿no? El 5% del 95% de las TBC sensibles, ¿ya? Los TBC sensibles son aquellos pacientes pues, que son sensibles a todos los medicamentos de tuberculosis que se emplean en el tratamiento, ¿ya? Y los resistentes son pues que tienen pues, hacen resistencia a algún medicamento, ya sea por mutación o ya sea por el mismo paciente abandonó y creó la resistencia, ¿no? al medicamento, ¿ya? Y nosotros pues a nivel mundial nos encontramos entre los 30 primeros países con mayor número de casos de MDR, ¿ya? A nivel mundial, ¿ya? Entonces, por eso les digo que nosotros acá actualmente, este 2023, vamos a incrementar posiblemente o probablemente todos los casos de MDR, ¿ya? Y fíjense, miren, todo lo que sucede en cuanto a la tuberculosis, ¿ya?
para que nosotros la sigamos teniendo, ¿ya? Uno es los contactos no examinados. O sea, el paciente muchas veces tiene familiares y estos pacientes, estos contactos no son examinados. ¿Ya? Entonces el paciente puede seguir contagiando y los familiares siguen teniendo la tuberculosis, ¿no? Se cura el paciente, pero los familiares comienzan a enfermar. ¿Ya? Esos son, ese es uno de los factores, ¿no? Para la permanencia de la tuberculosis ya en la comunidad como fuente de infección. Otro punto importante es los contactos sin terapia preventiva, ¿no? Vamos a ver a los niños menores de 15 años, pacientes que no reciben ningún tratamiento preventivo, a pesar que de repente salen con una sintomatología y tienen pues un PPD más de 10. Entonces, esos pacientes deben recibir terapia preventiva, pero no la reciben, ¿ya? Y yo les voy a decir por qué más adelante, ¿ya? Y los pacientes con tratamiento inadecuado. Muchas veces el paciente es diagnosticado con tuberculosis, pero no quiere asistir a un establecimiento del Estado y se va a la clínica muchas veces, o un médico particular, pero en el médico particular pues no va a encontrar todos los medicamentos que, que que se le da para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, ¿qué hacen? Le acortan el tratamiento y le dan un tratamiento inadecuado. Y lo otro es el tratamiento inadecuado sin prueba de sensibilidad, ¿no? Que de repente es un paciente resistente y yo le doy un tratamiento para como si fuera una TBC sensible. Entonces, tratamiento inadecuado. Los abandonos es otra cosa, ¿no? El paciente de repente está recibiendo tratamiento, pues, y debe recibir 6 meses, ¿no? Pero ya se siente mejor a los 2 meses y lo abandona el tratamiento, lo deja el tratamiento. ¿Por qué? Porque se siente mejor. Pero ¿qué pasa? A los 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 7 meses, el paciente vuelve a sentirse mal y regresa. Porque el tratamiento, como ustedes saben, son 6 meses, ¿ya? Pero a veces hay pacientes que eso ocurre, ¿no? ¿Ya? Pacientes con diagnóstico sin inicio de tratamiento. ¿Qué pasa muchas veces los pacientes, ¿no? O el médico o la enfermera o el médico tratante le dice, ya usted tiene tuberculosis, el paciente regrese e iniciamos el tratamiento, pero el paciente no viene al día siguiente, tiene dudas, va a consultar con otra persona, entonces es un paciente que no inició tratamiento. Entonces él sigue contagiando, ¿ya? Y así no, el sintomático respiratorio no es identificado, ese es otro factor, que son pacientes que están tosiendo más de 15 días y son de repente beca positivos. O sea, vamos a ver con vaciloscopía positiva. No lo identificamos o el paciente no va pues al establecimiento de salud, no se identifica, pero él sigue contagiando. Como ven, miren, 6 factores importantes, ¿ya? Como fuentes de infección en la comunidad. ¿Ya? Si nosotros controlaríamos todo esto, quizás la tuberculosis también la estaríamos controlando. ¿Ya? Entonces pasamos ahora a lo que es la historia de la tuberculosis, ¿no? En el mundo, esta enfermedad pues ha causado y sigue causando estragos en el género humano, de preferencia en la población de escasos recursos. ¿Ya? Muchas veces lo han llamado pues que es una enfermedad de los pobres, ¿ya? Porque desde el tiempo de Hipócrates, miren, se conoce la tuberculosis, donde creó la palabra tisis, ¿no? Donde quiere decir un adelgazamiento extremo que hasta la actualidad nos ha llegado a los alcances semiológicos al describir la facies hipocrática y la fiebre vespertina o la fiebre éctica, ¿no? Y ese es que se llama un síntoma que el paciente nos va a decir, ¿no? Viene y dice, transpiro mucho en la noche, doctor, tengo sudoración nocturna. Entonces ya nosotros, miren, uy, ¿desde qué tiempo no nos hablaba, pues, que se llama Hipócrates? ¿Ya? En cuanto a la tuberculosis a nivel mundial, miren, la Organización Mundial de la Salud nos señala, miren, que es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Ya, en el año 2020 hubo 9,9 millones de casos nuevos, de los cuales 1,5 millones fallecieron. ¿Ya?
de los cuales 214.000 tuvieron VIH. ¿Ya? Y esta es una enfermedad, pues, ahorita de la tuberculosis con el VIH que realmente están causando muchos estragos en la salud de la población. En este mismo año, en el 2020, enfermaron, miren, 1.1 millones de niños, ¿ya? Falleciendo 251.000, ¿ya? 251.000 niños más, fallecieron por esto de la tuberculosis. La tuberculosis está asociada con el VIH, ¿ya? Está muy asociada. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el paciente con VIH, ustedes saben que la inmunidad disminuye totalmente. Entonces, la tuberculosis en esos momentos es una oportunista y comienza, pues, ¿qué se llama? El bacilo de Koch a implementarse en estos pacientes, ¿ya? Y ahí vamos a tener pacientes con tuberculosis y VIH, ¿ya? Los MDR es un problema en aumento en la salud pública, de los cuales se ha evidenciado, miren, 484.000 casos con resistencia, ¿ya? A alguno de los medicamentos. ¿Ya? Entonces, estamos viviendo, como ven, a nivel mundial, problemas también ya con la tuberculosis. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores? eh, no, acá nos estamos pasando a ver, perdón. Asimismo, miren, la Organización Mundial de la Salud ha señalado pues que la cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. ¿Qué quiere decir latente? Que nosotros estamos infectados con con el bacilo de Koch, pero no estamos haciendo enfermedad. Es igualito que el paciente infectado con VIH. Él sabe que está infectado, pero no está haciendo enfermedad. ¿No? Es igualito en la tuberculosis. Miren la cantidad, la cuarta parte de la población mundial. Acá en el Perú también tenemos esa cantidad de repente, una parte de la población del Perú que tiene la tuberculosis, pero es una tuberculosis latente, o sea, no está haciendo enfermedad. ¿Ya? También nos hace conocer pues la Organización Mundial de la Salud que a lo largo de un año, miren, en un año, una persona con tuberculosis activa, ¿ya? Tuberculosis activa puede contagiar entre 5 y 15 personas en un año, mire, en un año. ¿Ya? Regiones con mayores casos nuevos son Asia suboriental, con 44%, África 24%, Pacífico occidental con el 18%. ¿Ya? Los pacientes, a ver un momentito, por
Entonces, como ven, miren, las regiones con mayores casos nuevos son acá están nombradas, ¿no? Asia suboriental, África, Pacífico Occidental, 18%. Ahora, los países con mayor carga de enfermedad, y también tenemos, ¿no? La India. ¿La India dónde está? ¿No? China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Sudáfrica. En el mundo, a partir del año 2000, ha disminuido la mortalidad por tuberculosis. También menciona eso la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué razón? Porque ya, como ven ustedes, ha comenzado a aparecer las pruebas de sensibilidad, todo eso. No hay un mejor manejo también, ya hay un compromiso también de varios sectores ¿no? Y varias instituciones para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Ya? Y los factores de riesgo a nivel mundial, ¿cuáles son? Miren, todos los pacientes que presentan VIH son, miren, 20 veces más susceptibles a presentar la tuberculosis. ¿Ya? La desnutrición triplica el riesgo, o sea, un paciente desnutrido 3 veces está en riesgo que una persona normal. ¿Ya? Ahora, la población adulta en sus años productivos es la de mayor riesgo en los países en desarrollo, porque es una población, pues, que en la cual está en el ir y venir, ¿no? Y en el camino, pues, en su trabajo, con cuántos pacientes, con cuántas personas que pueden tener tuberculosis se está encontrando. Por eso, la mayor que se llama la mayor cantidad de pacientes van a estar, pues, en la población adulta en sus años productivos. Ahora, todos los grupos de edad, miren, a todos los grupos de edad corre el riesgo de enfermar. Así es. Acá no hay que tal grupo, tal grupo etario, no, todos corremos el riesgo. ¿Ya? El abuso del alcohol y el tabaquismo multiplican el riesgo para contraer la tuberculosis. ¿Ya? Ahora, como ustedes han visto, en relación con el COVID, la TBC, han revelado pues que los pacientes que presentan TBC se convierten en un grupo muy vulnerable por la similitud del mecanismo de transmisión, ¿ya? Porque ¿cuál es el mecanismo de transmisión, por ejemplo, del COVID? Vías aéreas. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión ¿qué se llama? De la TBC? Vía aérea, ¿cierto? Ya, ¿y esto por qué? Porque el bacilo en el aire, miren, el bacilo de Koch en el aire puede sobrevivir 6 horas, pero su concentración disminuye con el recambio de aire y exposición a los rayos solares. ¿Ya? Por eso, ¿cuál es lo que nosotros podemos ir educando a las personas? Que los rayos del sol, abrir las ventanas para que los rayos del sol entren a nuestros ambientes donde uno vive. ¿Ya? ¿Ya? Pueden también causar infección al contacto cercano y aumenta el riesgo. ¿Ya? La infecciosidad de la tuberculosis es 4-1, mientras la del COVID es de 2-2. Entonces, la infecciosidad de la tuberculosis es mayor. ¿Ya? Y el periodo de incubación del COVID es de 2 a 14 días, lo que hace muchas veces que la tuberculosis latente, miren, la tuberculosis latente se vuelva activa. ¿Ya? Porque la tuberculosis, ustedes saben, y ya lo estoy diciendo, la clase de TBC, ¿no? La TBC activa y la TBC latente. Y en cuanto a la latente, pues el paciente está infectado, pero no hace enfermedad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Ya? Entonces, miren, en esta pandemia, ¿qué ha causado? Y haciendo un recuento, ha causado desorganización en gran parte del mundo y hace que haya habido pues, reducción en los servicios de salud, ¿ya? Y por lo tanto alteró gravemente la situación sanitaria y económica mundial, ¿ya? La economía mundial. Ahora, la inmunosupresión temporal hizo pues, que las infecciones bacterianas latentes, estamos hablando de la TBC latente, se activen y se incrementen con antecedentes. Y como antecedentes tenemos pues, la gripe española, que en hace años atrás, justamente lo que ha pasado con el COVID también, más nos dedicamos al COVID, 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 pero la tuberculosis ha comenzado a aumentar. Y no solamente ahorita estamos hablando de una TBC sensible, sino estamos hablando de una TBC MDR. Lo vamos a ver en estos años venideros. ¿Ya? La epidemia del ébola que condujeron a una disminución, miren, del 53% en el diagnóstico de la TBC. Y eso es lo que ha sucedido, pues ahora. ¿Ya?
Por eso la cantidad de pacientes en el año 2000, se han dado cuenta, ¿no? 29.000 casos, ¿ya? Y antes, años anteriores, estábamos con 33.000 casos, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa cantidad de pacientes? Y justamente, pues, estos son esto es consecuencia de lo que hemos vivido con la pandemia, ¿ya? También señalan que el posible desabastecimiento de medicamentos por el cierre de fronteras, ¿ya? Cuando se han cerrado pues, las fronteras a la actualidad, por ejemplo, hay medicamentos que no habían en los tratamientos para tuberculosis, ¿ya? Por la falta de elaboración también, porque ustedes saben, para elaborar los medicamentos se necesitan insumos, ¿no? Y por la cierre de fronteras no llevan, pues no ha habido esa comercialización de todos los productos para elaborar, ¿no? Por eso también ha sido falta de medicamentos, ¿no? Por el cierre de laboratorios también, el personal enfermaba, el personal ya pues vulnerable, ¿no? Entonces tuvieron que cerrar algunos laboratorios, ¿ya? Y estos laboratorios al cerrar afectan pues la producción de estos y interrumpen muchas veces la elaboración de los medicamentos. Y esto así, ¿no? Interrumpen la medicación también en el paciente y aumenta el número de la tuberculosis activa. Como bien, acá pues hay un parafraseo en el cual nosotros tenemos que tener en presente todo lo que pasa, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿ya? Entonces, miren, como también ya hemos hablado un poco de la tuberculosis mundial, vamos a ver de la tuberculosis en el Perú, ¿ya? Existe desde el antiguo Perú y aumentó durante la colonia, ¿no? Incluso narran que Manuel Pardo presentó esta enfermedad y Manuel Pardo llegó a ser presidente del Perú, ¿ya? Y eligió a Jauja para reponerse y ser el presidente del Perú, como ven. También lo citamos a Juan Byron, médico de la promoción 1885, que fallece por inoculación accidental del bacilo de Koch. También citamos a Isabel Flores de Oliva, ¿no? De Santa Rosa de Lima, quien padeció también y fue designada patrona de los tuberculosos. ¿Ya? En este siglo abundan algunos personajes famosos como Felipe Pingo, ¿ya? Alejandro Villanueva, que fallecieron en el Hospital 2 de Mayo. ¿Ya? Entonces, como ven, miren, la tuberculosis, como ven, para darnos cuenta, ¿ya? Acá en el Perú ha venido causando estragos y sigue causando ahorita estragos a la actualidad, ¿ya? Antes se calculaba que el 90% miren, de personas mayores de 15 años eran PPD positivo. O sea, quiere decir que al inocularse, que se llama la proteína purificada derivada, ¿no? Ustedes saben el PPD cuál es, que se colocan en forma intradérmica, ¿no? En el antebrazo. Y esta tiene que medir más de 10 para decir, este paciente tiene TBC latente, ¿ya? Y acá, como ven, miren, en mayores de 15 años, el 90% de mayores de 15 años eran PPD positivos. Y la mortalidad en ese tiempo, miren, era 533 por 100.000 habitantes. ¿Ya? Era una alta tasa de mortalidad. Ahora, según la Municipalidad de Lima, pues en el 1902, la mortalidad por TBC pulmonar era de 1.143 personas y extrapulmonar 209. Entonces, miren cómo hasta la actualidad pues, se ha ido controlando, ¿no? Pero tenemos que, estamos en pos de seguir luchando y tratar de controlar a mejor la tuberculosis. Por eso dicen que la tuberculosis es tan antigua como la humanidad. En estudios realizados se han encontrado lesiones óseas que se relacionan con esta etiología en momias incaias, ¿ya? Muchos pensaban anteriormente que la tuberculosis fue traída por los españoles. No, señores. La tuberculosis ha existido acá ¿qué se llama? En nuestro antiguo Perú, ¿ya? Ustedes saben que el aislamiento a la actualidad, pues, es un, es una actividad que ayuda pues para el manejo de los pacientes, ¿no? Que tienen
eh, que, que realmente están infectados con alguna enfermedad. ¿Ya? Y acá, pues, desde tiempos antiguos se manejaba el aislamiento, ¿no? Porque hablan del gobierno y la sociedad, beneficencia pública forman los primeros sanatorios y escupideros en sitios públicos. La creación de la sala de San Luciano en el Hospital Santana para enfermos tuberculosis, predecesora del pabellón 7, ¿no? Del hospital. En 1907, la inauguración de la sala Santa Rosa en el Hospital 2 de Mayo. Corbeto introduce la colapsoterapia y neumotórax terapéutica. En 1915, primer dispensario antituberculosis, Juan Bairo. Y en 1922, inauguración del Hospital Olavegoya de Jauja, ¿no? Que como vamos a ver más adelante, el manejo de estos pacientes siempre eran llevados pues a Jauja, ¿no? Para mejorar el tratamiento, para mejorar estos pacientes, ¿ya? Otros datos históricos tenemos acá, miren, en 1937 se creó el dispensario antituberculoso Orbegoso a espaldas del Hospital 2 de Mayo, el director acá Luis Cano, 1939, Hospital para Cuidado de Niños Enfermos de TBC, Preventorio número 1 de Coyique. ¿Ya? En 1940 se crea el dispensario Max Arias Chereiro. ¿Ya? En 1949 se inaugura el Hospital Sanatorio Bravo Chico. ¿Ya? Y en 1948 la experiencia documentada del uso de la streptomicina en el Perú. ¿Ya? Miren, en 1948 recién aparece un medicamento, ¿ya? Que es la streptomicina para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Ya? Y estos son los escenarios epidemiológicos de tuberculosis de acuerdo al riesgo de transmisión. ¿Ya? Como nosotros hemos visto la estratificación, estos son escenarios que nosotros tenemos que manejarlo, porque estos escenarios son los que nos dan pues, la estratificación de la tuberculosis. ¿Ya? Y ahí tenemos, miren, en el escenario epidemiológico uno, muy alto riesgo de transmisión, son cuando una zona, hospital o un centro de salud tiene 75 o más casos de tuberculosis en todas sus formas por año. Ya, por año estamos hablando. Ya. Y acá también en la microred, región de salud, acá igualito, ya, de 75 a más. Ahora, en el escenario 2 ahí vamos a ver de 50 a 74 casos de tuberculosis, en todas sus formas también por ahí. ¿Ya? Y en esto del escenario 2 también la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar, protis positivo, o sea, estamos hablando de casos nuevos de 50 a 74 casos por 100.000 habitantes. El escenario T3 de 25 a 49 casos de tuberculosis y el escenario 4 o bajo riesgo de transmisión 24 o menos casos de tuberculosis. ¿Ya? Entonces, estos riesgos tenemos que conocerlos, estos escenarios, ¿ya? Para manejar bien a los pacientes. Y estas son las iniciativas pues, para el control de la tuberculosis, ¿no? ¿Ya? Las cuales pues, tienen una dimensión de intervención integral. Ahí tenemos la humanitaria, por ejemplo. ¿Ya? Que es un enfoque centrado en la persona afectada. Tiene la intención de prevenir la enfermedad, sufrimiento y muerte por tuberculosis. Es la humanitaria. El de salud pública, que es un enfoque centrado en la comunidad, en donde el diagnóstico y tratamiento adecuado de los casos son elementos importantes para prevenir y reducir la transmisión de la tuberculosis en las comunidades. ¿Ya? El sector público. En el sector público En el sector salud, perdón, esta dimensión incorpora la vigilancia ciudadana bajo una perspectiva sistémica, integral e integradora. Y las políticas y económicas, que es un enfoque centrado pues en los tomadores de decisiones políticas y financieras en los diferentes niveles de gestión. Ahora bien, ustedes ya saben qué cosa es la tuberculosis, ¿no? Pero vamos a seguir remarcando. Es una enfermedad infecciosa bacteriana causada por el Mycobacterium tuberculoso, bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, ¿ya? Pero no deja de afectar de todas maneras a cualquier órgano de la economía, ¿ya?
Puede dañar otras partes del cuerpo, por eso les decía. Es curable y prevenible. Se transmite de persona a persona a través del aire, ¿ya? A través del aire. Y ahí, como ven acá, miren la transmisión de la tuberculosis, ¿no? Ya, se transmite de persona a persona por el aire y yo creo que eso nosotros tenemos que inculcar en nuestra población, ya, en nuestra población. Los síntomas, para recordarles, porque ustedes ya lo conocen, tos con flema por más de 15 días, cansancio, fiebre, sudores nocturnos, la pérdida de peso y la falta de apetito, ¿no? Que son los principales síntomas que realmente el paciente nos los va a decir, ¿ya? Y fíjense todos los órganos que afecta la tuberculosis. Ningún órgano está exento de poderse, de dejar de infectarse, muchas veces. Todos, hasta el corazón, ¿ya? Todos, hasta los huesos, como ven, ¿ya? Y esta, pues, cuando se presenta fuera de los pulmones, estamos hablando de una T de tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Extrapulmonar, ¿ya? Acá vamos a ver la tuberculosis, cómo no se transmite, no se contagia por los cubiertos. Eso es algo que nosotros tenemos que entender también y hacer entender a las personas. Porque por ahí viene muchas veces la discriminación. Tiene tuberculosis y ya le estamos alistando su plato para que come en un rincón, alejado de nosotros, ¿no? Y no es así. No se contagia por la ropa ni las sábanas, ¿no? Porque a veces dicen, no, que duerma en otra cama, que duerma solo, ¿no? Y a veces que nadie se eche en esa cama. Entonces estamos discriminando, ¿ya? Ahora, no se contagia al dar la mano tampoco, ¿ya? Solo se transmite por el aire, que eso es lo importante acá. Ahora, para diagnosticar la tuberculosis, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a captar a los sintomáticos respiratorios, aquellas personas que tienen tos de más de 15 días. Ese es el sintomático respiratorio. ¿Dónde realizamos la captación? En los establecimientos de salud, en el consultorio, que muchas veces va el paciente, está entrando el paciente porque se siente mal, porque ha bajado, como ustedes han visto, ha perdido el apetito, ha bajado de peso, entonces va al establecimiento, ¿ya? Entonces el médico lo ve, ¿ya? Y ustedes han visto en las hojitas esas de KISS, ahí lo anota, ¿ya? Entonces estamos acá prácticamente captando sintomáticos respiratorios, detectando también en la comunidad por estudio de contactos. Ustedes han visto al inicio en esa diapositiva donde les pongo por qué permanece todavía la infección de la tuberculosis en la comunidad, ¿ya? Porque nosotros no estamos haciendo, como se dice, un estudio de los contactos, ¿ya? Entonces, para hacer el diagnóstico, tenemos que captar también los contactos de las personas con TBC pulmonar. El estudio de posibles brotes de tuberculosis en lugares que albergan personas, hospitales o campamentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos en las, ¿qué se llama? En las instituciones, en los institutos penitenciarios, que son lugares que están albergando a personas, ¿ya? Ojo con esto, no se debe hacer campañas masivas,
Ya, esto lo he puesto de color amarillo para que ustedes tengan presentes. No se debe hacer campañas masivas de detección de TBC mediante vaciloscopía. ¿Por qué razón? Porque ustedes están de repente en pleno sol, ustedes el esputo se los entregan, y ustedes creen con todo el sol, ustedes ya han visto que el bacilo de Koch, o, que se llama, no, no soporta los rayos del sol, ¿ya? Entonces, prácticamente las horas de vida que tiene son mínimas, entonces por eso no podemos estar tomando muestras y guardándolas para el día siguiente. ¿Ya? Ahora, en la evaluación, ¿ya? La evaluación de estos pacientes se realiza, evaluación clínica dirigida a identificar signos y síntomas compatibles con la tuberculosis. Una cosa es, una vez que ya lo hemos visto que nos dice que está tosiendo, le evaluamos al paciente para ver cómo están los pulmones, ¿ya? Y de acuerdo a eso también sumamos lo que el paciente nos está mencionando al hacer el examen físico. Entonces, una vez que tenemos ya esto, vamos a hacer el diagnóstico bacteriológico. Entonces, al paciente le pediremos, pues, por medio de su esputo, le entregamos un frasquito para que nos traiga el esputo. Son dos muestras, por decir hoy día jueves y otra muestra del día viernes, ¿ya? Y con eso corroboro muchas veces el diagnóstico de este tratamiento, de este paciente, ¿ya? Es que esa es la baciloscopía directa. Y tenemos la otra, los cultivos de micobacterias, ¿ya? Que esta última prueba ya es más específica. ¿Y para qué cosa me va a ayudar? Para el diagnóstico, ¿ya? Y para el control de tratamiento. Porque todo paciente MDR que está recibiendo tratamiento, tenemos que controlarlo mensualmente. Y no solamente vamos a controlarlo con la vaciloscopía, sino con el cultivo, ¿ya? A los pacientes sensibles solamente los vamos a hacer seguimiento mensual con la vaciloscopía, ¿ya? Pero los MDR vamos a hacer con cultivo y vaciloscopía más. Ahora, este cultivo me sirve para dos cosas importantes, para el diagnóstico, como yo les decía, para el diagnóstico y el control de tratamiento del paciente, ¿ya? Entonces, estas son prácticamente para el diagnóstico bacteriológico, ¿no? Ahora, vamos a tener un diagnóstico clínico radiológico también, ¿ya? Donde vamos a ver, como les digo, la parte de lo que siente el paciente, ¿ya? Esa es la signología. Y lo otro, pues, vamos a ver el rayos X, la plaquita de rayos X. Entonces, vemos la placa de rayos X y vemos también los pacientes a qué horas, ya. Como les vuelvo a repetir, ya tengo yo, por ejemplo, todo lo que es la parte clínica, ¿no? Lo que siente el paciente, lo he evaluado, ya le estoy viendo que tiene roncantes, que tiene de repente la base pulmonar, no hay un murmullo vesicular bueno, entonces ahí hay esto sospechado. Y luego sacar su radiografía, entonces junto la parte clínica con la parte radiológica. ¿Ya? Y ustedes me dirán, pero doctor, si no tiene beca, vaciloscopía positiva, pero ya tengo el diagnóstico clínico radiológico. Estoy juntando la parte clínica y la parte radiológica. Y estoy evidenciando de repente en la placa radiográfica ve que hay lesiones, entonces con eso lo junto y hago el diagnóstico. Ahora, el otro diagnóstico es de TBC extrapulmonar. Esto lo vamos viendo al órgano, de acuerdo al órgano. ¿Ya? Si nosotros tenemos una TBC ganglionar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar que se le haga una biopsia, ¿ya? Le hacemos hacer la biopsia y ahí nos va a arrojar, ¿ya? El diagnóstico también. Y en el diagnóstico de la tuberculosis latente, ¿ya? Acá vamos a ver, como lo que les decía, vamos a colocar la proteína purificada derivada en el antebrazo, ¿ya? Que eso le llamamos el PPD. Le colocamos a las aquellas personas sin enfermedad activa, ¿ya? Sin enfermedad activa.
Y el PPD es de 5 milímetros en personas con inmunodeficiencia, ¿no? Vamos a hablar de los VH y de los desnutridos, que ellos pues no pueden hacer una reacción mucho más grande. ¿Por qué? Porque tienen la inmunidad baja. Entonces, por eso no. Vean la diferencia. El PPD en personas sin enfermedad activa, ¿ya? Ellos tienen que llegar a más de 10. Y en el de 5 milímetros en personas con inmunodeficiencia, ¿ya? Como digamos con VH. Ahora vamos a ver las pruebas de sensibilidad. Yo creo que al inicio hemos visto casi todas las pruebas de sensibilidad que actualmente se vienen aplicando para ver la resistencia de los pacientes, ¿ya? Entonces, estos son métodos, ¿ya? Aceptados en el país, ¿ya? Para las pruebas, tanto de inmunotomografía y pruebas moleculares, ¿no? Ahí tenemos, miren. Y con esto vamos a manejar mejor a un paciente. Prueba de MODS, lo que hemos visto, ¿no? O sea, microscopio de observación susceptible. Diagnostica la resistencia tanto a isoniazida como a rifampicina. ¿Ya? Y los resultados de esta prueba son de 7 a 14 días. ¿Ya? Antes teníamos que esperar hasta 4, hasta 3 años, 3 años y medio a veces, antes. ¿Ya? La prueba de Gries, nitrato de reductasa, detección de resistencia al HR. ¿Ya? Tenemos el sistema automatizado en medio líquido, la MIGIT, que se llama MIGIT, que es el Mycobacterium Worms Indicator Tube, ¿ya? Que ese es una prueba que realmente va a ver la sensibilidad de estos 5 medicamentos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, streptomicina, etabutal y piracinamida, ¿ya? Ahora, el resultado de esta prueba, ¿no? Del automatizado es de 14 días, ¿ya? 14 días. Entonces, como ven, miren el panorama que tenemos de acuerdo a las pruebas de sensibilidad. ¿Ya? Y aparte de eso, de las pruebas de sensibilidad rápida que hemos visto, tenemos otras pruebas, como es la prueba de molecular de sondas ADN, ¿no? Que es una prueba molecular tanto de manera directa como indirecta. Detecta mutaciones de resistencia a la rifampicina y a la isoniazida, ¿no? Y el resultado de esta prueba es en 72 horas, ¿no? Y es el genotype. GeneXpert es solo para rifampicina a la actualidad. Ya lo tenemos acá en el país y se está haciendo muchas veces en algunas instituciones aplicando este nuevo método de GeneXpert. ¿Ya? Y aparte también tenemos otras pruebas convencionales a medicamentos, ¿no? De primera y segunda línea, es la llamada proporciones, método de proporciones indirecto en medio Lowenstein-Jensen para medicamentos de primera línea. Ahora hablemos un poco de lo que es los MDR, ¿no? Que es el paciente, la prueba de sensibilidad. ¿Qué es la prueba de sensibilidad? Como ven, es una prueba de laboratorio que permite conocer el patrón de resistencia del paciente. Es decir, qué medicamentos matan al bacilo y cuáles, ¿ya? Tenemos el tratamiento también. ¿Cómo se trata? Hay un tratamiento acortado directamente supervisado. El tratamiento tiene que ser supervisado como ven acá, ¿ya? 4 medicamentos, la duración es de 6 meses, ¿ya? El tratamiento directamente tiene que ser observado, por eso todos los pacientes que tienen tuberculosis están yendo al establecimiento de salud a tomar su tratamiento, ¿ya? Como ven acá, una persona especialmente designada observa al paciente entre tomar cada dosis de las medicinas indicadas. Y acá tenemos algunos esquemas de tratamiento, ¿no? Que se está utilizando en la actualidad. Ya hace poco nomás ha salido una nueva norma para el manejo de tratamiento.
¿ya? Más que todo, en algunos casos, les voy a mencionar cuáles son los esquemas que han variado, ¿ya? Entonces, esquemas de tratamiento. El esquema de tratamiento inicial debe ser ratificado o modificado dentro de los 30 días calendario de acuerdo a los resultados de las pruebas de sensibilidad. Ustedes saben, cuando uno diagnostica al paciente con tuberculosis que no tiene contactos o no tiene o no tuvo anteriormente tuberculosis, es entonces un paciente que le instalamos el primer esquema de tratamiento, como ven acá, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol por 2 meses, todos los días estos medicamentos. Pero ¿qué pasa pasando a una segunda etapa de este mismo paciente? Va a tomar 4 meses de tratamiento, ¿ya? En forma interdiaria. Si de repente toma lunes, miércoles y viernes, bueno, puede ser martes, jueves y sábado también, ¿ya? Entonces, como ven acá, trimestral, trisemanal va a tomar los medicamentos este paciente, ¿ya? Ahora, el esquema para TBC extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, primera fase, va a ser 2 meses de tratamiento diario, ¿ya? Luego, isoniazida, rifampicina, ¿ya? Por 10 meses diario, ¿ya? Ese es el tratamiento de la tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Con con compromiso del sistema nervioso central y osteoarticular, ¿ya? Tenemos esquema para pacientes TBC-PH, primera fase 2 meses, ¿ya? Y luego 4 meses de tratamiento, HR diario, ¿ya? Anteriormente, antes de que salga esta nueva que se llama norma, se daba el tratamiento acá de VH, ¿ya? 7 meses, no era 4 meses, 7 meses, pero diario, ¿ya? Diario. Entonces es lo que ha variado. Doctor, disculpe, y una consulta, ¿por qué no hay tratamiento para niños o lactantes en este caso? O gestantes también. ¿Cómo? No te escucha Ah, bien. sí, doctor, tenía una consulta. Sí había revisado el esquema de tratamiento de tuberculosis y como tal no había encontrado un esquema para tanto gestante, lactante, ni los niños como tal. Ujú. ¿Eso por qué sería, doctor? ¿O en qué esquema buscar? Porque lo único que encontré fue el esquema de la CDC. ¿O sería en ese caso, doctor? Mira, el tratamiento varía. Ahorita por eso te digo, mire, estos son los esquemas de tratamiento que hay. Los esquemas de tratamiento varían de acuerdo a la prueba de sensibilidad, como lo van a ver. A veces, bueno, el tratamiento para un TBC sensible, por ejemplo, es el primer esquema que acá lo estoy señalando. No sé si todos están acá. Es un paciente que de repente es sensible a todos los medicamentos. Entonces, su esquema de tratamiento es este, ¿ya? Es rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, yo le doy al paciente y le doy sus 6 meses de tratamiento, 2 meses diario, menos domingos, y 4 meses interdiario. Ese es el tratamiento sensible. Ya, en los extrapulmonares, vamos a ver, con compromiso del sistema nervioso central o osteoarticular, vamos a ver, de los huesos. La primera fase es 2 meses diario también. Luego, solamente vamos a darle isoniazida rifampicina por 10 meses. Entonces, este paciente con compromiso del sistema nervioso central va a llevar 1 año de tratamiento, ¿ya? Ahora, para pacientes que tienen VH y tuberculosis, la primera fase es 2 meses, ¿ya?
2 meses. De igual manera que, que este paciente sensible, ¿ya? Y los otros siguientes meses le vamos a dar 4 meses HR, o sea, isoniazida, rifampicina, diario por 4 meses. Y la diferencia es que en este de sensible le damos interdiario y y acá le vamos a dar diario. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora en los niños tenemos que ver bien para dar el tratamiento de acuerdo al peso, ¿ya? Porque el tratamiento, ustedes saben, en la actualidad viene a ser casi los mismos medicamentos que se les da, pero antes, por ejemplo, ¿qué se hacía? No se les daba etambutol, porque se creía que producía, ¿qué se llama? Se cree que el etambutol produce, pues, a nivel oftálmico, a nivel ocular, produce lesiones. Entonces, por eso no sé. Pero a la actualidad, durante el tiempo que estoy trabajando con tuberculosis hace más de 20 años, nunca he visto un paciente que sufra problemas óticos, oftalmológicos. ¿Ya? Y ahorita el manejo prácticamente lo hacemos en conjunto con el neumólogo pediatra, ¿ya? Para el manejo de los pacientes que se llama o sea, los niños. Ahora, en las embarazadas también difiere el tratamiento, ¿ya? Por eso les digo, acá hay que tener mucho cuidado para el manejo de una embarazada, ¿ya? Porque muchas veces el niño sale pues de repente hace algún problema al momento del nacimiento, sale pues con alguna anomalía y de repente le echan la culpa al medicamento, ¿ya? Por eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer en las mujeres para iniciar este tratamiento? Preguntarle cuándo así su última regla, ¿ya? Y de acuerdo a eso, conversar o coordinar con obstetricia o con ginecobstetricia para que esta mujer, si no se cuida, tiene que cuidarse, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en esto de la tuberculosis, ya, para prevenir los embarazos también cuando están recibiendo tratamiento, ¿ya? No sé si te ha aclarado esto. Sí, doctor, otra consulta. Había también de que se administraba es con B6. Eso es en caso de los bebés recién nacidos. A ver, la B6, tú me hablas de la piridoxina, ¿no es cierto? Sí, sí, Ya, doctor. la piridoxina generalmente se está dando a los pacientes que reciben isoniazida en el tratamiento. Por ejemplo, en estos pacientes que están recibiendo isoniazida, le tengo que dar, ¿qué se llama la piridoxina? Es un hepatoprotector. Entonces, por eso se le da la piridoxina, tanto a los niños como a los adultos también, no solamente es en los niños. Ahora, como van a ver más adelante, pacientes pues están con TBC latente, los niños, le dan, ¿qué se llama? Le están dando la isoniazida, pero también hay que darles su piridoxina para proteger el hígado. Es más por eso, ¿ya? Eh, ¿Tus Todo dudas se claro, aclararon? doctor. Sí, Ya, muchas gracias. ya. Seguimos entonces. Tenemos esquemas para tuberculosis resistentes también, ¿ya? A veces llamamos el tratamiento estandarizado. Se les arma el tratamiento a estos pacientes cuando prácticamente están fracasando, se dice, ¿no? O están el tratamiento fallido, que le llaman ahora. Está fallando el tratamiento, pero no tiene prueba de sensibilidad, no hallo cómo, entonces agarro y le doy etambutol, piracinamida, levofloxacino, canamicina, tionamida y cicloserina. Ya, estos 6 medicamentos le inicio de tratamiento al paciente. ¿Ya? Bien claro dice. Ahora, el otro es terapia con inyectable. Ya, terapia con inyectable vamos a dar a los pacientes con TBC resistente. Ya, aquellos pacientes pues, que de repente pues, en su prueba iniciaron el tratamiento con sensible,
pero a los 15 días o al mes me viene la prueba de sensibilidad, los resultados, y me sale resistente a isoniazida. Entonces, pues ya le quito ese tratamiento. Ya, le quito ese tratamiento y le instalo otro tratamiento. Ya, en eso, por eso les digo cómo cambian los tratamientos con la prueba de sensibilidad. Por eso tienen ustedes un mes para ver bien el cambio del tratamiento del paciente. Bien lo ratifico con la prueba de sensibilidad o bien lo dejo con el mismo tratamiento o le cambio el tratamiento. La prueba de sensibilidad es para eso, ¿ya? Para mejorar los tratamientos y mejorar el manejo de los pacientes. Y al otro viene pues el tratamiento individualizado, ¿no? Pacientes con resultados de prueba de sensibilidad. Cuando estos ya tienen prueba de sensibilidad, ¿ya? De repente de todos los medicamentos, ¿ya? Medicamentos de primera y segunda línea les llamamos, ¿ya? Entonces, cuando ya tengo las pruebas de sensibilidad de estas drogas, es sencillo. Entonces, le armo el tratamiento de acuerdo a eso. Pero para armar el tratamiento de acuerdo a esto y empezar a iniciar el tratamiento en estos pacientes, tengo que hacer también, eh, que se llama una interconsulta o pedir un examen por un otorrino, ver el oído, porque hay medicamentos que te afectan el oído. Vamos a ver los aminoglucósidos, ¿no? Ahí tenemos la amicacina, la caramicina, te afectan el oído. Entonces pedimos su prueba de, de otorrino, ¿ya? Y también vamos a ingresarlos a estos pacientes con la prueba, con un examen también de psiquiatría, porque hay medicamentos también que te afectan la salud mental, y ahí tenemos la cicloserina, ¿ya? Supongamos que es un paciente que sufre pues, vamos a ver, de problemas que se llaman psiquiátricos. Le doy la cicloserina, de repente, pues el paciente se sube al el segundo piso de su casa, se lanza y se mató. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al instalar estos tratamientos, ¿ya? Y ahora, estos tratamientos, pues, no los instala muchas veces el mismo médico tratante. Ya, eso tiene ya que ser en comité. Lo instala un comité y lo refrenda el comité que se llama de tratamientos, ¿ya? Eso le llamamos el CER, Comité de Retratamientos de Tuberculosis, ¿ya? Y existen pues tanto en la DIRIS como a nivel nacional también en el MINSA. Y este es el tratamiento, como les decía, el tratamiento individualizado. El médico elabora un tratamiento especial para cada paciente, basado en la resistencia de los medicamentos, ¿ya? Si de los 10 medicamentos que yo tengo, que les he, vamos a hablar, por ejemplo, en tuberculosis tenemos ahí como casi cerca de 20 medicamentos. De todos los medicamentos, por ejemplo, le hago las pruebas de sensibilidad y de repente pues, me salen resistentes a 12 medicamentos. Entonces, ¿cuántos medicamentos me quedan para armar el tratamiento? 8 medicamentos. De acuerdo a estos 8 medicamentos, le armo el tratamiento para el paciente, ¿ya? De acuerdo a eso le armo. Entonces, por eso dicen, me va basado en la resistencia, ¿ya? Y estos son los medicamentos para los MDR, pues, todos los MDR, miren, grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, todos los medicamentos que existen en el grupo uno, en el grupo 2, en el grupo 3, grupo 4 y el grupo 5, ¿ya? Y estos como ven acá, en el grupo 4, en el grupo A, grupo B, grupo C, ¿ya? Son medicamentos que se vienen manejando a la actualidad, todos estos medicamentos, ¿ya? Y hablemos un poquito de la multidroga resistente, pues, ¿no? La definición es la tuberculosis producida por cepas de Mycobacterium resistente. O sea, si en un primer esquema no le hace nada al paciente, es que es un paciente resistente, un Mycobacterium resistente. Entonces hay que cambiarle el tratamiento, como les vuelvo a repetir. Tuberculosis multidroga es resistente a los agentes antibacilares de mayor efecto terapéutico, como es la isoniazida y la rifampicina.
¿ya? Que son los mejores medicamentos descubiertos para el tratamiento de la tuberculosis, ¿ya? Ahora, acá tenemos dos clases de resistencia. La resistencia primaria, ¿no? Es aquel paciente sin antecedente de tratamiento anterior. Es un paciente, por ejemplo, que nunca ha tenido, ha tomado un medicamento de tuberculosis, nunca. Entonces viene al establecimiento de salud, que es lo que está pasando en la actualidad, viene al establecimiento, le piden su prueba de sensibilidad y su cultivo, su beca, y sale positivo. Le piden la prueba de sensibilidad y sale resistente a dos medicamentos. Entonces estamos hablando de resistencia primaria. Ahora, la resistencia secundaria es aquel paciente con antecedente incorrecta administración de medicamentos, ¿no? Aquellos pacientes, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el seguro? ¿Qué hacemos? El paciente se autoadministra el tratamiento, le dan para el mes que se vaya a tomar su tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente toma pues, lo que a él le cae bien, ¿no? Y de repente el paciente, pues, eh, le sacan su prueba ¿qué se llama? Para control, su prueba de sensibilidad y sale resistente. Entonces estamos hablando ya de una resistencia secundaria, ¿ya? Porque este paciente ya recibió tratamientos anteriormente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que sea un paciente MDR, multidrogo resistente? Fracaso a esquema con medicamentos de primera línea. ¿Ya? ¿Cuáles son los primeros de primera línea? Tenemos isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber sido dado de alta, ¿ya? De medicamentos de primera línea y segunda, ¿no? De repente, pues, el paciente salió de alta hoy día y de repente, pues, a los 6 meses recae el paciente. Entonces estamos hablando de un factor de riesgo de un MDR, ¿ya? Trabajadores y estudiantes de la salud. Ese es otro factor de riesgo, ¿no? Porque nosotros estamos con los pacientes muchas veces lidiando y estamos en contacto, ¿ya? Tuberculosis antes tratada, ¿no? Vamos a ver pacientes que han recibido tratamiento anteriormente, ¿ya? Puede ser una recaída, abandonó el tratamiento. Hay pacientes que abandonan el tratamiento de una, dos, tres veces y regresan. Ya no, pues a veces ya no son sensibles, sino multidrogo resistentes, ¿no? Y aquel paciente multitratado, como les vuelvo a repetir también, ¿no? Aquel paciente que recibió un tratamiento, dos tratamientos, cuatro tratamientos, cinco tratamientos, ya se está, pues, este paciente prácticamente llega a ser resistente, ya, multidrogo resistente. Antecedentes de hospitalizaciones también, ya. Contacto con un MDR, así es. Por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros mismos, trabajadores de salud? Como dicen acá, estamos en contacto con pacientes MDR y ellos nos pueden contagiar muchas veces. Por eso que paciente, ojo con esto mismo, paciente que vive con un contacto y ese contacto, y este paciente, perdón, es un MDR y el contacto que vive con él, no le voy a iniciar si cae con tuberculosis, no le inicio un tratamiento sensible, sino le voy a dar el mismo tratamiento del paciente que está recibiendo, que es el MDR, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si lo ha contagiado esta persona, pues probablemente le ha pasado las mismas cepas de resistencia al contacto. Entonces, por eso se habla del contacto con MDR, ¿no? Eso es otro factor de riesgo. Tenemos también otros, personas privadas de su libertad, los que están, pues, como dicen acá, residentes en albergues, las instituciones penitenciarias, ¿ya? Antecedentes de tratamientos múltiples. Como les decía, a veces hay pacientes multitratados, pues, ¿ya? Abandonan una, dos, tres y siguen viniendo los pacientes. Cuando se sienten bien, lo dejan el tratamiento, ¿ya? Irregularidad al tratamiento, ¿ya? Cuando el paciente, pues, hoy día voy, dejo de ir 3 días, voy a los 4 días, dejo hoy día, entonces, irregularidad del tratamiento. Abandono o terapia no supervisada también. ¿Qué pasa con los pacientes
que antiguamente, por ejemplo, se les daba su cantidad de medicamentos para el mes. Nadie lo supervisaba. Nadie sabía si esos pacientes tomaban o no. Y entonces a veces el paciente lo abandonaba el tratamiento o los medicamentos los vendía. Punto. ¿Ya? Entonces eso a la actualidad ha cambiado, ¿no? Entonces se está haciendo una supervisada, pero no todos supervisamos a veces el tratamiento. Como les decía ahorita en la seguridad social, en el IP, en el IPS. ¿Qué hacemos? Le dan el tratamiento para el mes y a veces quien tiene que tomar esta coordinación y esta, ¿qué se llama? Y darle importancia al tratamiento es el Ministerio de Salud, porque de repente ese paciente viene de la jurisdicción de esa zona, entonces ellos asumen esa responsabilidad, ¿ya? Contacto con persona que falleció con TBC también, ¿ya? Comorbilidades, tenemos la diabetes, insuficiencia renal crónica, tratamiento inmunosupresor, ¿no? Y la coinfección, VH, ¿ya? Entonces, como ven, miren, todos los factores que pueden darnos, ¿qué se llama? Son factores de riesgo para hacer un MDR. Y causas probables del fracaso al tratamiento. ¿Por qué fracasa el tratamiento también? ¿Ya? Irregularidad al tratamiento, y ese es otro también, como les vuelvo a repetir, es un paciente, pues, que en lugar de tomar sus medicamentos en 6 meses, lo toma, pues, de repente en 10 meses, 12 meses, y al final del mes, al final de completar la cantidad de dosis, sale positivo. Entonces, es un paciente que está fracasando al tratamiento, ¿ya? Ahora, esta irregularidad puede ser pues, voluntaria o involuntaria, ¿no? Le estoy hablando de la parte voluntaria del paciente. Y la involuntaria es, por ejemplo, en eso del COVID, ¿no? Cuando hubo COVID y había, pues, que se llama, eh, en el toque de queda, por un lado, había la inamovilidad y pacientes que de repente tenían que desplazarse P10, o sea, 20 cuadras, 30 cuadras para venir a tomar el tratamiento, a veces se sentía pues mal, entonces no iba al paciente a tomar el medicamento, ¿no? Ese es un caso, una causa probable que es también de fracaso al tratamiento. Los RAN, ¿ya? O sea, son las reacciones a medicamentos, ¿ya? Las mala absorción también, ¿ya? Por ejemplo, este es un paciente en el RAM. Por ejemplo, es un paciente que le estoy dando el primer esquema, pero este esquema, de repente no nos damos cuenta y no nos cuenta el paciente, comienza a vomitar. Le doy el tratamiento, llega a su casa a la hora, vomita. Entonces lo está botando el medicamento. Entonces, ese es un RAM. Ya, y el otro es la mala absorción, pues, ¿no? El paciente, por ejemplo, cuando hay mala absorción, a veces es cuando el paciente tiene diabetes, ¿ya? No hay una buena absorción del medicamento. Por eso que el paciente con diabetes demora incluso para negativizar, ¿ya? Y es más, como les digo, eh, es más lenta la evolución de curación de este paciente, ¿ya? Ahora, desabastecimiento de medicamentos, que en algún momento a veces faltan, con lo que les he comentado incluso al inicio, ¿no? Por esto del COVID. No hay medicamentos, desabastecimiento, y esa es otra causa probable para el fracaso de tratamiento. ¿Ya? Tenemos el tratamiento autoadministrado dentro o fuera del establecimiento de salud también. Le damos los medicamentos y que tome el paciente. Nos olvidamos del paciente. No lo vemos, que si toma o no toma, ¿no? Los TMDR inicial, por contacto de otro caso índice, ¿no? ¿Qué hacemos al paciente muchas veces? No sabemos, no, le damos el tratamiento, pero no pedimos la prueba de sensibilidad. Termina el tratamiento y de repente es un MD y le dimos un tratamiento que se llama sensible. Entonces me fracasó el tratamiento, ¿ya? Y el esquema débil también. Como no quiero ir yo al establecimiento de salud porque me van a ver mis amistades, me voy a una clínica. Entonces ahí me dan de repente, como muchas veces ha pasado, ¿no? Ahorita la estreptomicina la están vendiendo, que se llama en las farmacias, ¿no?
le doy puro estreptomicina, y es un esquema de él, porque no tiene los 4 medicamentos que debería tomar un paciente con tuberculosis. Estrategias para el control de las MDR. También, miren, detección del sintomático respiratorio, enfoque de riesgo, hay que identificar las zonas de alto riesgo a tuberculosis, hay que estandarizar un cuestionario, hay que fortalecer la red de laboratorios. En la actualidad se ha fortalecido, pero todavía falta eso, ¿ya? Universalización de las pruebas de sensibilidad y pruebas de sensibilidad rápidas, que es lo que se quiere, ¿ya? Y el sistema de información adecuado, que tiene que ser, ¿ya? Hay que hacer el control de contactos, como ya les decía, y ustedes han visto ese es un factor para que todavía la tuberculosis permanezca dentro de la comunidad. Amplia cobertura de tratamientos, ¿no? La cantidad de tratamientos que tenemos a la actualidad se ha incrementado y eso nos está ayudando a manejar también. El esquema de elevada eficacia, ¿ya? Hay medicamentos que muchas veces son resistentes y tenemos que suplir no solamente con uno, con dos, para darle esa potencialidad al tratamiento. Y el control bacteriológico durante el tratamiento, que ese es importante. Por eso al paciente de sensible, por favor, sensible, ya que recibe, pues, ¿qué se llama? Las 4 drogas, como ya les he dicho, a él se le hace el control bacteriológico, que es solamente con BK. Y al paciente MDR se le hace con BK y cultivo. Y el cultivo viene a ser ya el control, el mejor control para el paciente MDR, ¿ya? Para el paciente MDR. Y la capacitación del personal de salud, que es importante, porque muchas veces, como ustedes están viendo, a veces el mismo personal no conoce bien para instalar un tratamiento. Entonces, hay que capacitarlo continuamente al personal de salud. Y esto es algo importante que no solamente lo vamos a ver en tuberculosis, sino en todos, ¿ya? Donde hay una relación entre el paciente y él y nosotros mismos. Hay que saber escuchar, porque si nosotros no escuchamos lo que quiere saber y lo que quiere decirnos el paciente, olvidémonos, perdemos la confianza. Hay que escuchar para decir qué sabe, qué cree y qué siente el paciente, que eso es importante, hay que escuchar. Una vez que lo escuchamos, vamos a identificar lo que le preocupa al paciente, pero si no lo escuchamos, esto se nos va a pasar. No hay que descalificar sus creencias. De repente el paciente me dice, pero doctor, eh, yo me como 3 plátanos y me hace muy bien. Síguete comiendo los 3 plátanos. No le voy a decir, ¿por qué comes? Eso te va a hacer daño. Malo, señores. Entonces, si él quiere comer, que se coma. Yo sé que no le va a hacer nada. Entonces, no descalificamos esa creencia. Explicar en forma clara y sencilla el tratamiento que le estoy dando al paciente. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Y no solamente vamos a en tuberculosis, sino en cualquier tratamiento que nosotros le vamos a dar, hay que explicarle en forma clara y sencilla, de acuerdo con sus palabras del mismo paciente. ¿Ya? Y lo otro es tratarlo respetuosamente, pues, porque muchas veces estos pacientes ya vienen discriminados desde su hogar, desde su familia, desde la comunidad. Y si nosotros como médicos le vamos a perder el respeto y lo vamos a tratar, ¿no? De repente viene el paciente que 5 minutos, 10 minutos tarde y lo comenzamos a decir, ¿por qué vienes recién? ¿Crees que yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Eso es lo que a veces dice, ¿verdad? El paciente se va a sentir mal. A la siguiente vez ya no viene. Se le hizo tarde y ya no viene. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso el respeto. Estas 5 cosas, escuchar, identificar, no descalificar, explicar y tratarlo respetuosamente. Eso es importante. Bueno, estas son visas autorizadas para el 2 Plus, para los tratamientos, ¿no? Porque el tratamiento, pues, para el 2 Plus en cuanto que se llama con inyectable, endovenoso, no hay, se necesita de especialidad. Incluso acá en Lima mismo hay pacientes que van a recibir tratamiento con drogas de quinta generación que le llamamos, ¿no? Claro.
Linesolid, meropenem, todos esos medicamentos, nosotros no lo podemos manejar en un establecimiento de salud pequeño, en 1.3 o 1.4, sino en hospital y hospitalizado ese paciente. Por eso, este MAPE. La transmisión y la generosidad, ¿no? Vamos a ver, ¿cuándo un paciente puede ser considerado un infeccioso, ¿no? ¿Cuándo es un no infeccioso? Paciente cuando está recibiendo tratamiento, cuando está recibiendo el 2 plus, el tratamiento, ¿no? Directa, acá dice tratamiento directamente observado. Ya, cuando lo estoy observando que el paciente está tomando sus medicamentos. Tener una vaciloscopía de control negativa. De repente a los 15 días, al mes, ese paciente salió con vaciloscopía negativa. Ya, ese paciente ya no es considerado infeccioso. ¿Ya? Cuando el paciente mejora, hay mejoría de los síntomas también. ¿Ya? El MDR igualito que todo esto, pero con más cuidado hay que tratar. ¿Ya? Y a las pocas semanas de haber iniciado el tratamiento. Ese es cuando no es un paciente infeccioso. Y esta es la prevención pues, de la tuberculosis, la prevención primaria. Vamos a ver de los 3 niveles, por ejemplo. Información y educación a la persona con tuberculosis es lo que tenemos que hacer, la prevención primaria. El plan de protección, ya lo que hemos visto ahora, los paquetes, el plan de protección respiratoria. ¿A quién le vamos a dar? A los trabajadores de salud, a los familiares de pacientes, a los usuarios de servicios de salud, dentro y fuera del establecimiento, promoción de la ventilación natural. Por eso les decía, una vivienda tiene que estar ventilada. Lo mismo, donde estoy trabajando también tiene que estar ventilado el lugar, ¿ya? Ahí está el lugar de estudio, las unidades de transporte público, ¿no? Tienen que estar con las ventanas abiertas, pero a veces como está haciendo frío, que se cierren las ventanas y de repente hay un paciente con tuberculosis ahí, pues, hay un contagio masivo, ¿ya? Vacunación a todos los recién nacidos, es otra medida de prevención primaria. Control de infecciones y bioseguridad y tuberculosis también. El plan de control de infecciones, el cual se debe monitorizar y comprometer a todos los servicios ¿ya? Del establecimiento. Medidas para el control de infecciones en los establecimientos. Medidas de control administrativo, asegurar tratamiento supervisado, albergues para casos de TMDR y tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo es con la TPI, vamos a ver, con la isoniazida, ¿no? En niños menores de 15 años. Pero para otros tenemos la rifapentina, ¿ya? La rifapentina. Pero todavía no nos han dicho, no nos han dado la orden de decir hay que utilizar. Ese es el gran problema que tenemos todavía. ¿Ya? Está en la norma, está escrito, falta todavía que nos los den el medicamento. La búsqueda activa y evaluación inmediata de los sintomáticos respiratorios en todos los servicios, ya llámese del establecimiento de salud. Atención ambulatoria de pacientes con TBC pulmonar confirmada. Priorización de los resultados de vaciloscopía que proceden de los servicios de emergencia y hospitalización. Inicio inmediatamente del tratamiento antituberculosis. Ustedes han visto en la primera diapositiva que era un factor, ¿no? El no iniciar el tratamiento inmediatamente después que lo diagnostiquemos, ¿no? Para que permanezca en la comunidad. ¿Por qué? Porque si el paciente no inició tratamiento, ese paciente va a seguir, ¿qué se llama? Contagiando, ¿ya? Entonces, inicio inmediato del tratamiento. Esa es una medida preventiva también. Atención del paciente con diagnóstico de TBC pulmonar, protis positivo también. Capacitación permanente al personal de salud, sensibilización a pacientes y familiares, ¿no? Para esto, para evitar, pues, la discriminación. Y la discriminación hace ver que el paciente a veces pues, se niegue a tomar el tratamiento, porque dice, si ya no me quieren, me odian, mejor doy fin a mi vida. Y listo, no toman los medicamentos. Entonces, todo eso, fíjense, de lo que pues, nosotros podemos ver, ¿no? Evaluación del riesgo de transmisión en los diferentes servicios del establecimiento de salud. Y estas son las medidas de control ambiental, pues. Acá esto juega un rol importante en la parte administrativa. Debe maximizar la ventilación natural o instalar la ventilación mecánica. ¿Ya? Eso es en cada uno de los ambientes. Priorizar la ventilación natural. Por eso les decía abrir sus ventanas o sus cortinas. ¿Ya? Ubicar las áreas de espera en espacios abiertos y ventilados. ¿Ya?
En salas de hospitalización para pacientes MDR y XDR, maximizar la ventilación natural o implementar la mecánica para garantizar un mínimo de 12 recambios de aire por hora. ¿Ya? Importante es esto. Y ahí tenemos también las medidas de protección respiratoria, ¿no? Que eso lo hemos visto ahora también con esto del COVID. Asegurar la disponibilidad de respiradores N95, capacitar a los trabajadores de salud en el uso y conservación del respirador, ¿ya? No se lo ponen a veces en la barbilla, se lo ponen arriba como el papa arriba, se lo ponen, ¿no? Adquisición de respiradores de diferente talla, ¿ya? Porque a veces un solo respirador, pues de una talla pequeña viene otro mayor o otro menor con una cara más ancha, entonces, por eso, ¿ya? Uso de mascarilla simple, medidas de bioseguridad, evaluación periódica de las condiciones de bioseguridad, ¿ya? Esas son las medidas de protección respiratoria. En cuanto a la prevención secundaria, como bien claro se dice, es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ver el estudio de contactos. Y en el estudio de contactos, ¿qué vamos a hacer? Censo de contactos. ¿Cuántos contactos tiene el paciente? ¿Ya? El examen de contactos. Si tiene cuatro pacientes, tiene contactos este paciente, vamos a hacer el examen a todos estos cuatro pacientes. El control de contactos, también le vamos a hacer el control cada cierto tiempo. ¿Ya? Aparte del estudio de contactos, vamos a tener la terapia preventiva con isoniazida, como les decía, indicada a personas que pertenecen a grupos de riesgo, menores de 5 años, personas que entre 5 y 19 años con que PPD igual o mayor a 10, ¿ya? Para iniciarles este tratamiento con terapia preventiva de isoniazida. Todos los días debe tomar este paciente, 6 meses, ¿ya? Como dice acá, la TPI será de 6 meses y los con infección VH de 12 meses. No está indicada en los contactos MD, ¿ya? Esto estamos hablando de la, ¿qué se llama? De la isoniazida, ¿ya? Porque ahorita los pacientes con MD, o como son MDR, la terapia preventiva se piensa hacer con la rifapentina, que eso todavía no tenemos ese medicamento a la actualidad, a disponibilidad. Y en cuanto a la prevención terciaria, esta es que se contempla, pero donde se contempla acciones dirigidas a la rehabilitación de personas afectadas, ¿no? No lo vamos a mandar al mismo sitio ah, para que tome su tratamiento, para que siga trabajando, ¿no? Si no hay que cambiarlo, ¿ya? Y ahí vamos a rehabilitarlo, como se dice. Y acá tenemos, miren, para ubicarse, por ejemplo, si yo como médico, ustedes como médico, ¿dónde se ubicaría, no? Si yo tengo una ventana posterior, tengo una ventana que se llama a mis espaldas. Entonces, acá este paciente, como ven, ¿estará bien? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¿Estará bien este paciente o no? ¿Ah? ¿Qué piensan? Este está bien, este paciente. ¿Por qué? Porque si yo tengo la ventana acá y estoy acá, y yo como proveedor le estoy haciendo la interconsulta, entonces el paciente me está hablando, pero el aire, como ven, la flecha, el aire va hacia allá, hacia la izquierda. Entonces, lo que puede, las gotitas de Fluger no van directamente acá, sino van hacia atrás, por la corriente de aire, ¿ya? Por eso dice ubicación de ventanas o aberturas, ventilación cruzada del personal de salud al paciente hacia afuera. Y estas son pues las mascarillas N95, como les vuelvo a repetir. Ahora, tenemos lineamientos de política general de intervención en la prevención y control de la tuberculosis también, ¿no? ¿Ya? Fortalecer la atención integral e integrada centrada en la persona afectada por tuberculosis a través de la mejora tecnológica en salud. Ejemplo, tenemos los medicamentos, como les decía, que ahorita ya
Se ha incrementado en el pool de medicamentos pues, para la tuberculosis. Tenemos la bedaquilina, de la manit, la rifapentina, le digo, para profilaxis, ¿ya? Y tenemos algunas pruebas también que sean, como al inicio les he dicho, ¿no? La prueba sencilla Gene Expert, la Second Life, el MIGIT, ¿ya? Y hay programas sociales ahorita en personas afectadas por TBC también, el PAN-TBC, lo digo, la canasta de $100 y el CIS. Todo paciente con tuberculosis recibe una canasta de $100. Si este paciente empieza a tomar el tratamiento, si este paciente no toma, no le dan la canasta de $100. ¿Ya? A la actualidad se quiere mejorar también para tener una red nacional de investigación de tuberculosis en el Perú para buscar mejoras y controlar esta enfermedad. ¿Ya? Ahora, en pediatría se ha creado pues, la Red Peruana de Tuberculosis Pediátrica, ¿no? Que tiene tres líneas. A conformar la red de soporte especializado, ¿no? Porque el manejo de un niño con un adulto difiere mucho. Establecer conexión entre la estrategia y los servicios de salud. Fortalecer competencias en los trabajadores de salud. Eso es lo que se está buscando también en esto de la red peruana de tuberculosis pediátrica. Acá en cuanto a la movilización social también nos ayuda mucho, ¿no? Vamos a ver que tiene que haber un compromiso político para asegurar recursos humanos y financieros. Por eso el Estado tiene que decir, bueno, tanto doy para la estrategia sanitaria, entonces se compromete, ¿ya? Lo otro es el trabajo conjunto con las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, ahorita una organización no gubernamental que trabaja con tuberculosis es la Socios en Salud, que eso es una buena, que se llama organización no gubernamental, ¿ya? Y las asociaciones de enfermos también, pacientes que le llaman a sed, ¿ya? Todos los pacientes se reúnen y ellos pues comienzan a hacer, por ejemplo, eh, hubo un tiempo, por ejemplo, que falló medicamentos, ¿no? Y se dirigían ellos mismos al Ministerio de Salud a reclamar los tratamientos de medicamentos, ¿ya? Esa es la Asociación de Enfermos. Bueno, con esto terminamos, pero acá tienen quizás eh, un videíto. No sé si lo ven ahora o lo ven después. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo van a ver ahora? Después, doctor. Ya lo ven en su casa entonces. Ya lo bajan y lo ven en su casa. ¿Ya? A ver, ¿ya tomó lista su compañera? ¿O su compañero, la delegada o no? ¿Tomó lista o no tomó lista? No, doctor. Ya tomen lista, pues tómenle lista, porque ustedes saben tomar lista, ¿no es cierto? Doctor, lo tiene que